En el límite extremo de la biosfera se alza Groenlandia, una masa de tierra sepultada bajo 3 kilómetros de hielo ancestral. Actúa como el mayor espejo térmico de la Tierra. Esta cegadora extensión refleja la radiación solar y hace caer la temperatura superficial hasta unos letales 50 grados bajo cero. En esta tundra implacable, la vegetación es apenas un recuerdo. La carne es el único combustible de alta densidad y cazar se convierte en un imperativo biológico. En el Ártico despiadado, el cuerpo de una morsa madre es el refugio definitivo. Mientras agota sus reservas térmicas, transfiere calor vital a su cría, un verdadero sacrificio biológico. Para asegurar la supervivencia de la cría, ese abrazo protector debe romperse por un momento. La madre abandona el hielo deslumbrante y entra en un mundo completamente distinto. Al sumergirse en el océano Ártico, cambia el viento helado por el peso aplastante de las profundidades. Arriba, la cría inmóvil conserva el calor de su cuerpo mientras espera el alimento que necesita. Su reflejo de inmersión mamífero toma el control. Una intensa bradicardia reduce drásticamente su ritmo cardíaco, conservando el oxígeno almacenado en sus músculos ricos en mioglobina. Al descender hasta el oscuro fondo bentónico, caza guiándose únicamente por el tacto. Sus vibrisas barren el lodo en busca de presas ocultas. Cada segundo bajo el agua se mide contra la frágil vida que la espera arriba. Cuando su oxígeno llega al límite, la resistencia maternal lleva su cuerpo hasta el extremo. En la inmensidad helada, la devoción de una madre se mide en sacrificio puro. Tras meses en la guarida y con un grave déficit energético, su cuerpo comienza a consumir sus propios tejidos. Convierte sus últimas reservas en una leche con cerca de un 30% de grasa, el alimento vital que sus cachorros necesitan desesperadamente. Pero esta extraordinaria transferencia de vida tiene un alto precio. Cada día pierde más de 1 kilogramo de peso corporal. Para salvar a sus cachorros de la amenaza del hambre, debe tomar la decisión más difícil: alejarse de su calor. Dejando a sus cachorros a salvo, sumidos en un sueño que ahorra energía, la madre activa su herramienta de supervivencia más importante, impulsada por la urgencia de alimentarlos. Sus extraordinarios receptores olfativos detectan un objetivo vulnerable: una cría de morsa solitaria, expuesta sobre el hielo abierto, a más de 30 kilómetros. Mientras acorta la distancia, la osa se convierte en un fantasma sobre el hielo. Sus enormes patas, cubiertas de micropapilas que maximizan la fricción, amortiguan cada vibración del hielo. Avanzando siempre contra el viento, utiliza los elementos para ocultar su aproximación mortal. Acurrucada para conservar el calor, la cría está completamente indefensa. Se revela una verdad brutal: la supervivencia de una familia exige el sacrificio de otra. Justo cuando el golpe mortal de la osa está a punto de caer, el océano estalla. La madre regresa, impulsada por puro instinto maternal y casi 1 tonelada de músculo, emerge junto al borde del hielo y coloca su enorme cuerpo entre la depredadora y su cría. La osa calcula el riesgo, no actúa por orgullo. Una sola herida podría condenar al hambre a sus propios cachorros. La osa polar se ve obligada a retirarse. Una madre salva a su cría. La otra desaparece de nuevo en el implacable vacío blanco. El tiempo se agota. Al entrar en el dominio de las focas, se enfrenta a una ley física despiadada. El agua extrae el calor corporal 25 veces más rápido que el aire. Debe transformar su hambre desesperada en una explosión de velocidad hidrodinámica. La foca anillada es mucho más ágil, pero la osa depende de una emboscada perfecta desde un punto ciego. Ataca con una presión mandibular superior a 1200 psi.
La muerte es instantánea. La persecución ha terminado. Esta enorme dosis de grasa reactiva su motor térmico. El sacrificio de una vida garantiza la supervivencia de 3. Reunidos alrededor de la presa conseguida con tanto esfuerzo, madre y cachorros devoran juntos la grasa. Rica en energía, mientras recupera rápidamente sus reservas lipídicas, comparte con suavidad el alimento vital. Una caza brutal culmina en la calidez absoluta de la devoción maternal. Cuando el hambre inmediata disminuye, el gran ciclo térmico vuelve a dominar el paisaje. Este océano helado no es estático, es un bioma dinámico y cambiante, que se fractura y reconstruye sin cesar por las corrientes oceánicas profundas y las bruscas caídas de la presión atmosférica. Regida por la extrema inclinación axial de la Tierra, la breve ventana de luz comienza a cerrarse mientras el Sol se rinde ante el horizonte. Una intensa inversión térmica se instala y atrapa temperaturas bajo cero directamente sobre el hielo. La oscuridad desciende sobre la cima de nuestro mundo. Pero en esta frontera implacable, la vida no se limita a soportar la noche. La domina. La bella y despiadada ecuación del Ártico continúa. Mientras la Tierra vuelve a inclinarse hacia el Sol, una frágil tregua queda bañada en tonos dorados. El intenso frío de la noche se disipa lentamente, permitiendo que todo el ecosistema inicie su ciclo diario de respiración térmica. La vida ya está en movimiento. Sin embargo, durante estas horas de poca luz, la vista puede resultar engañosa. La supervivencia depende de un antiguo radar biológico. Cada criatura descifra las sutiles señales químicas transportadas por la brisa matinal. Incluso despiertos, permanecer dentro del perímetro físico de la madre mantiene a los cachorros en un estado parasimpático basal. Esto reduce su ritmo cardíaco y conserva energía metabólica esencial antes de ponerse en movimiento. Incluso en pleno corazón de la abrasadora sabana africana, la ribera del río genera un microclima localizado. La tierra húmeda ofrece un refugio térmico crucial frente a la intensa radiación solar del entorno. Una hembra adulta muestra un estado clásico de conservación de energía. Al reducir su tasa metabólica basal durante las horas de máxima luz, preserva el valioso trifosfato de adenosina, la energía química necesaria para los sprints anaeróbicos de caza. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. La hidratación exige una enorme vulnerabilidad. Cuando la hembra adulta baja la cabeza para beber, su visión periférica queda gravemente limitada, priorizando la ingesta de agua sobre la percepción del entorno.
mientras el joven león agota rápidamente sus reservas anaeróbicas al luchar contra la corriente. El reptil dominante ejecuta una aproximación sin dejar estela, una demostración letal de sigilo hidrostático. Impulsado por el movimiento ondulante de su cola, el cocodrilo se aproxima mientras sus membranas nictitantes protegen las córneas. El cachorro es arrancado violentamente de la zona de ataque acuática, demostrando el imperativo biológico absoluto de proteger la inversión genética. Al emerger a la superficie, la ilusión de flotabilidad acuática da paso al aplastante peso de la gravedad terrestre. La leona arrastra a su cachorro empapado hasta la orilla, venciendo la resistencia del barro. De vuelta en tierra firme, el peligro inmediato se desvanece junto con el agua del río. La leona guía suavemente a su cachorro mojado hacia la seguridad de la hierba alta y abrasada por el sol. Aquí, el ritmo frenético de la supervivencia finalmente disminuye. Sus corazones acelerados se calman poco a poco y vuelven a sincronizarse con el suave pulso de la sabana. El resto de la camada se reúne a su alrededor. El calor físico y el olor compartido reafirman su vínculo, envolviendo a las crías en una capa invisible de seguridad absoluta. Lejos del refugio del río, la inmensa extensión de la sabana se abraza bajo el cenit del sol ecuatorial. Aquí, la dinámica térmica cambia. Las ondas de calor distorsionan el horizonte y crean un espejismo óptico que oculta el implacable motor de la supervivencia. Al desprenderse de su papel de madre protectora, su sistema músculo-esquelético entra en modo de sigilo. El intervalo de calma ha terminado. Ha comenzado la persecución diurna de calorías. La leona inicia un complejo barrido visual. No se limita a observar. Procesa activamente un conjunto dinámico de datos biomecánicos procedentes de la manada que pasta frente a ella. Su visión binocular aísla un primer objetivo, pero una rápida evaluación biomecánica revela que el coste energético sería demasiado alto. La leona descarta esta opción y vuelve a examinar la manada en busca de una alternativa con mayor valor nutricional. La leona reduce drásticamente su perfil corporal y se funde con la hierba abrasada por el sol, mientras precarga sus músculos para una aceleración explosiva. Cada paso hacia adelante es un acto de control biomecánico preciso. La leona ha fijado la atención en un objetivo nutricional adecuado. La leona observa y calcula el riesgo. Robarles la presa, una conducta conocida como cleptoparasitismo, evita el agotamiento físico extremo de una cacería, pero enfrentarse a un clan alterado implica el peligro de sufrir heridas mortales. El enorme valor calórico del cadáver supera el riesgo. La leona fija la mirada en las hienas que se alimentan y planea utilizar su mayor masa corporal y el impacto psicológico para romper la formación del clan. El valor calórico de la presa compensa el peligro.
La leona se concentra en las hienas y decide emplear su superioridad física y el efecto sorpresa para desorganizar al grupo. Las fibras musculares de contracción rápida se activan y lanzan a la leona a un sprint anaeróbico completo, con el objetivo de dispersar violentamente a las hienas y apoderarse del premio. La leona rompe el perímetro y utiliza su enorme impulso para dispersar la primera línea de hienas. Las hienas manchadas están altamente adaptadas para atacar en grupo. El clan se reorganiza e intenta flanquear a la leona, apuntando a sus vulnerables cuartos traseros para seccionar tendones esenciales. Comienza una defensa táctica de alto riesgo. La leona gira con agresividad y mantiene sus musculosos cuartos delanteros orientados hacia las atacantes. Un solo zarpazo puede causar una herida mortal. El asalto cleptoparasitario tiene éxito. Mientras las hienas se retiran, la leona exhausta asegura el cadáver del ñu. Las proteínas y los lípidos obtenidos aquí mantendrán con vida a sus cachorros ocultos. Jadeando para regular su temperatura corporal, la leona evalúa el cadáver. Conseguir esta enorme reserva calórica desencadena un profundo estado de satisfacción biológica. La leona asegura un firme agarre cervical y utiliza la enorme fuerza de sus hombros para arrastrar el peso muerto. Transportar un cadáver más pesado que su propio cuerpo exige un esfuerzo anaeróbico extraordinario sobre el terreno irregular. El sistema digestivo de los cachorros se encuentra en plena transición, complementando la leche materna rica en lípidos con carne de órganos fácil de digerir y rica en hierro. Los dientes carnaciales especializados cortan las densas fibras musculares y convierten rápidamente la proteína cruda en crecimiento vital. En este ecosistema implacable, conseguir una reserva calórica tan grande garantiza la supervivencia de la familia durante unos días críticos más. Mientras la rotación de la Tierra oculta el Sol, la dispersión de Rayleigh tiñe la sabana con longitudes de onda rojas y anaranjadas de baja frecuencia. La intensa energía térmica del día se disipa rápidamente en la atmósfera que comienza a enfriarse. Para la leona, la llegada del crepúsculo representa una ventaja táctica decisiva. Detrás de las retinas, una capa reflectante especializada, el tapetum lucidum, amplifica la captación de los fotones residuales y calibra perfectamente la percepción visual para la caza nocturna. La sabana deja de ser un paisaje visual para convertirse por completo en un campo de batalla acústico y olfativo. Bajo la densa cobertura de la oscuridad, la supervivencia ya no depende de quién puede ver, sino de quién puede percibir lo invisible.
Bienvenidos al motor biológico del trópico. Aquí, la flora está fuertemente protegida. Dispersos. A lo largo de las llanuras abiertas, enormes manadas de herbívoros realizan una cosecha continua. Funcionan como bioreactores móviles, utilizando estómagos de varias cámaras para convertir la celulosa indigerible en combustible metabólico. Esta paz es un mecanismo defensivo. Sus ojos, situados a los lados de la cabeza, proporcionan un radar visual de 360 grados, mientras el gran número de la manada reduce drásticamente la probabilidad de que un individuo caiga como presa. Avanzar por este ecosistema expuesto exige una estrategia biomecánica distinta. Los babuinos utilizan una locomoción cuadrúpeda especializada, adaptando su estructura musculoesquelética para soportar una exposición prolongada y recorrer grandes distancias por las llanuras abiertas. Su principal defensa no es el camuflaje, sino una compleja arquitectura social. La tropa funciona como una red de seguridad altamente coordinada, gobernada por una jerarquía estricta que regula el estrés interno y distribuye los recursos con eficiencia. Como omnívoros oportunistas, están diseñados para la eficiencia metabólica. Equipados con bolsas bucales especializadas, recolectan y almacenan calorías rápidamente, desde cormos de hierba hasta invertebrados. Para el babuino, la propia tropa es la fortaleza biológica definitiva contra la sabana. El gremio de depredadores supremos de la sabana opera con una estricta división energética. Los leopardos usan fibras musculares rápidas para emboscadas solitarias y de corto alcance. Los leones aprovechan la masa colectiva y explosiones cinéticas para dominar presas pesadas. En claro contraste, la hiena manchada desarrolla una estrategia metabólica completamente distinta. La hiena manchada es una cazadora corredora de élite. Contradiciendo el mito de simple carroñera, su anatomía esquelética, con una columna inclinada y robustos cuartos delanteros, está optimizada mecánicamente para reducir el gasto calórico a lo largo de distancias extremas. Para los babuinos jóvenes, el juego es estrictamente fisiológico. Es un ensayo evolutivo que fija las habilidades motoras y la conciencia espacial necesarias para sobrevivir en la sabana. Una hiena solitaria detecta esta actividad nerviosa. Aunque posee una mordida capaz de triturar huesos de 1100 libras por pulgada cuadrada, activa una rígida matriz de evaluación de riesgo en lugar de lanzarse a una emboscada ciega. Los jóvenes permanecen seguros dentro del perímetro defensivo de la tropa. Los machos adultos, armados con caninos más largos que los de un leopardo, forman una barrera biológica letal. Cazar aquí exige una disciplina geométrica absoluta. La hiena se mantiene en el límite, conserva calorías y espera un solo error espacial que fracture la integridad de la tropa. El circuito neuronal de la hiena reprime temporalmente su impulso depredador. Enfrentarse a una tropa cohesionada de primates representa un riesgo de lesión catastrófica matemáticamente inviable. La hiena opera con un presupuesto metabólico estricto. Al permanecer en las sombras térmicas, conserva su energía central mientras su corteza auditiva escanea continuamente el perímetro de la tropa en busca de anomalías estadísticas.
Es un arma biológica, completamente preparada para atacar, que solo necesita un único detonante sensorial para liberar su carga cinética. El pánico de la presa podría provocar al instante un contraataque coordinado de los adultos. Finalmente, la paciencia ofrece una recompensa geométrica. Un joven rompe el radio de seguridad, cortando su línea directa de visión con los centinelas alfa. La fortaleza biológica se ha fracturado. La hiena inicia un complejo protocolo acústico. Emite una vocalización de baja frecuencia, optimizada para superar la distorsión atmosférica. Esta señal atraviesa la sábana, triangula sus coordenadas y convoca a la fuerza de ataque del clan. La espera ha terminado. Para la madre babuina, cargar con una cría introduce una severa resistencia parasitaria. El peso añadido altera su eficiencia locomotora y acelera la fatiga cardiovascular. El centro de gravedad de la madre babuina se desplaza de forma crítica, obligando a su musculatura central a trabajar al máximo para mantener el equilibrio durante la huida a gran velocidad. Al mismo tiempo, el contacto físico con la cría limita la disipación del calor, llevando la temperatura interna de la madre hacia límites críticos con cada zancada. En campo abierto, el desajuste evolutivo queda expuesto. La manada de hienas funciona como un motor aeróbico, utilizando pulmones sobredimensionados para procesar enormes volúmenes de oxígeno y convertir la persecución en una guerra calculada de desgaste fisiológico. El terreno endurecido de la sabana se convierte en una variable hostil durante esta persecución de alta velocidad. La microtopografía impredecible eleva drásticamente la probabilidad de un fallo cinemático fatal. No es una carrera caótica, es control vectorial activo. La manada despliega una maniobra de pinza, ajustando dinámicamente sus ángulos de persecución para cortar todas las trayectorias espaciales y aislar por completo al objetivo. Las fibras musculares rápidas de la babuina cruzan el umbral anaeróbico crítico. El ácido láctico invade su sistema, deteriorando progresivamente la función de sus neuronas motoras. Su colapso físico queda dictado ahora por pura química celular. Con las reservas de ATP críticamente agotadas, las señales electroquímicas fallan. Cada nueva zancada pierde velocidad de forma exponencial, sellando una desaceleración mecánica imposible de revertir. Acorraladas por la manada de hienas, la trampa geométrica se cierra estrictamente alrededor de la madre y su cría. El cortisol satura la sangre del primate mientras la huida se transforma en una defensa inútil. En el algoritmo implacable de la sabana, esta transferencia de biomasa parece ahora matemáticamente inevitable. Las señales acústicas de auxilio no se han perdido en el vacío. Impulsada por el imperativo evolutivo de la selección de parentesco, la tropa principal converge. Esto no es altruismo, es la protección implacable del material genético compartido. Totalmente superadas por el arsenal biológico colectivo de los babuinos, las hienas quedan definitivamente derrotadas. Las hienas huyen en un sprint desesperado, quemando sus últimas reservas metabólicas para evitar las laceraciones fatales de los machos alfa.
La fortaleza geométrica de los babuinos se restablece con fuerza y la transferencia de biomasa queda definitivamente negada. Los babuinos deben ahora purgar los niveles tóxicos de cortisol de sus vías neuronales. Para lograrlo, practican acicalamiento social, un mecanismo altamente evolucionado que desencadena la rápida liberación de oxitocina y endorfinas, restaurando químicamente la homeostasis. Esta interacción táctil trasciende la higiene. Es el pegamento estructural de su arquitectura primate. Al reforzar estos vínculos interpersonales, consolidan la matriz geométrica exacta que acaba de salvar su linaje. Su verdadera arma suprema no son sus caninos, sino su neurobiología sincronizada. El amanecer se abre paso sobre la sabana africana, un inmenso escenario de supervivencia. Aquí, la brutal estación seca marca el ritmo de la vida. El calor es implacable y la tierra está reseca hasta los huesos. Los apacibles nómadas de las llanuras comienzan su rutina diaria. Se desplazan como una sola entidad, guiados instintivamente hacia el delicado rocío oculto entre la hierba. Los soberanos absolutos de este reino aprovechan el frescor de la mañana para disipar el calor acumulado en sus enormes y musculosos cuerpos. Cada respiración de la manada de leones es profunda y constante. Al reducir el ritmo cardíaco y ralentizar el metabolismo, minimizan la pérdida de agua ante la inminente llegada del sol africano. Los leones simplemente descansan, mientras reparan activamente las fibras musculares de contracción rápida y recuperan energía para la explosiva cacería que les espera. Conocida por su carácter solitario e impredecible, la madre rinoceronte es una fuerza formidable. Pero su cría es una presa vulnerable en una tierra llena de oportunistas. La supervivencia de la madre rinoceronte depende de mucho más que su enorme tamaño y sus temibles cuernos. Debido a su visión notoriamente deficiente, reconstruye constantemente el mundo que la rodea mediante un oído y un olfato extraordinariamente agudos. Un tenue y peligroso olor acaba de cruzar la sabana. Sin percatarse del depredador mortal que se aproxima, la madre rinoceronte y su cría continúan pastando tranquilamente. Esta falsa sensación de seguridad constituye el arma biológica perfecta para una emboscada. Al erguirse de repente, la leona emite una señal visual cinética, una orden silenciosa transmitida mediante la postura, que sincroniza a la manada de leones para ejecutar un ataque táctico coordinado. La leona y el resto de la manada avanzan. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben las vibraciones sonoras, convirtiendo cada paso en una demostración magistral de biomecánica depredadora. La manada reduce poco a poco la zona de ataque, en un silencio absoluto y mortal. Las enormes orejas de la madre rinoceronte giran como antenas de radar. Finalmente, la alerta acústica detecta el estruendo de las patas que se aproximan. La leona utiliza su columna vertebral extremadamente flexible como un resorte biológico, maximizando la longitud de cada zancada para reducir rápidamente la distancia. Impulsada por la respiración anaeróbica, la manada acelera hasta alcanzar su velocidad máxima e inicia una persecución directa y vertiginosa contra la madre rinoceronte y su cría. Los agudos sentidos de la madre rinoceronte se intensifican drásticamente.
el olor del polvo, el sudor y la muerte que se aproxima. Alcanza sus receptores olfativos con una claridad extrema. La manada de leones intenta ejecutar un derribo mecánico. Sus garras retráctiles se anclan en la gruesa armadura dérmica de la madre rinoceronte. El principal objetivo depredador consiste en seccionar la médula espinal o colapsar la tráquea, pero la enorme densidad de sus tejidos resiste activamente la penetración estructural. La madre rinoceronte convierte su masa biológica de 2 toneladas en un arma, generando una enorme fuerza cinética. Utiliza su sólido cuerno de queratina como un ariete defensivo letal. Al mismo tiempo, coloca su cuerpo para formar un escudo biológico impenetrable, aislando eficazmente a su cría de la zona de ataque de la manada de leones. La evaluación del riesgo por parte de los depredadores cambia de forma repentina. Una sola fractura ósea causada por la madre rinoceronte podría significar una muerte inevitable por inanición para los leones. El coste energético supera ahora la recompensa biológica. Mediante una retirada táctica, la manada cancela el ataque. La sabana africana recupera su equilibrio. Los elevados niveles de adrenalina en el torrente sanguíneo de la madre rinoceronte y su cría comienzan a disminuir. A medida que la radiación solar se desvanece con el anochecer, el descenso de la temperatura ambiental permite que la madre disipe con eficacia el calor corporal generado durante el combate. La supervivencia biológica está asegurada. A lo largo de la costa oriental de África se extiende Tanzania, una tierra dominada por las vastas llanuras de la sabana, abrazadas por el sol. Bajo un calor implacable, la vida continúa con un ritmo sereno, creando una frágil ilusión de paz absoluta. Los antílopes ya están en marcha, deslizándose sin esfuerzo por las vastas llanuras. Su viaje es una imagen de serena elegancia. Con cuerpos esbeltos moldeados por la naturaleza, cada salto es ligero y rítmico, en perfecta armonía con el pulso de la tierra. No muy lejos, una inmensa procesión avanza suavemente por las llanuras. Los ñus siguen adelante, y el retumbar de sus pezuñas suena como el latido de la tierra. Un ciclo eterno y apacible. Fluyendo con una gracia incesante, estas aguas salvajes abren una profunda grieta en la tierra, una línea del destino que no pueden evitar, porque bajo su flujo hipnótico, una prueba mortal aguarda en silencio. En pleno río, un depredador supremo ya está en posición. Un cocodrilo gigante. No persigue, calcula. Oculto bajo la superficie turbia, espera un único error fatal. Miles de ñus y antílopes se apiñan en las empinadas orillas fangosas, impulsados por un antiguo instinto migratorio, pero paralizados por la fuerza brutal y violenta de las corrientes embravecidas. El pánico se propaga entre la manada. Pero el agua furiosa es solo una distracción. Bajo la superficie se ha formado una antigua alianza, una congregación de cocodrilos gigantes. De sangre fría y perfectamente adaptados, conservan hasta la última gota de energía. Camuflados contra el lecho del río, forman un campo de minas viviente. La emboscada definitiva está preparada. La tensión alcanza el límite. Basta con un solo pionero para romper la indecisión. De inmediato, el instinto ciego de la manada toma el control. Cientos se lanzan a las peligrosas corrientes, sin saber que saltan directamente hacia las fauces de la muerte.
Es un frenesí caótico de pezuñas agitadas y gritos de pánico. Biológicamente, su pelo hueco les proporciona flotabilidad natural, una adaptación vital para cruzar los ríos. Pero la flotabilidad no ofrece defensa alguna contra lo que espera abajo. Los rápidos turbulentos ocultan el avance silencioso y mortal de los depredadores supremos. Para la manada, lo único que importa es la orilla opuesta, pero cada segundo luchando contra la corriente agota sus fuerzas. Cegados por el agua blanca que salpica y ensordecidos por el estruendo de la manada, sus agudos sentidos quedan completamente inutilizados. Nadan a ciegas, ofreciendo la cobertura perfecta para un ataque prehistórico. Luchan desesperadamente por sobrevivir, pero en este río implacable, su voluntad de vivir los conduce directamente hacia las fauces de la muerte, y los cocodrilos gigantes no se apresuran, son maestros en conservar energía. No hay vuelta atrás. Empujados por el enorme peso de la interminable manada que viene detrás, miles caen al río como una cascada viviente de carne y hueso. El agua queda al instante saturada de cuerpos y pánico. Es un espectáculo de desesperación colectiva, y para los gigantes prehistóricos que aguardan, esto ya no es una cacería. Es un festín servido directamente en su territorio. Los cocodrilos gigantes dejan que el río haga el trabajo pesado. La trampa se ha cerrado en este brutal teatro de la naturaleza. No todos llegarán al otro lado. El pánico estalla. La ilusión de seguridad se rompe cuando el río revela su verdadera naturaleza. Bajo la superficie, el ataque es súbito y devastador. Los cocodrilos gigantes apuntan a las patas delgadas de sus presas. Es una táctica calculada para anular al instante su movilidad, arrastrándolas hacia las profundidades asfixiantes. El río se convierte en un caldero hirviente de depredadores y presas, con mandíbulas capaces de ejercer toneladas de presión. Los cocodrilos se aferran. Los antílopes luchan con todas sus fuerzas, pero en esta arena acuática, el poder evolutivo bruto favorece a los reptiles. Mientras algunos caen, la gran mayoría sigue avanzando. Con un último impulso, trepan por las orillas y escapan del río de la muerte. El ataque es implacable. Los cocodrilos gigantes ejecutan el infame giro de la muerte, una brutal demostración de perfección biomecánica. La voluntad de vivir puede desafiar todas las probabilidades. En el salvaje teatro de la sabana, sobrevivir hoy es la victoria definitiva. Para estos pocos afortunados, el cruce ha terminado. Han superado la prueba y burlado a la muerte, pero sobrevivir les ha cobrado un alto precio físico. La seguridad es un lujo temporal. Aquí, en tierra firme, la manada entra en una fase crucial de recuperación. Las familias se reúnen. Las madres acarician suavemente a sus crías con el hocico, confirmando que siguen vivas mediante el olfato y el tacto. No hay tiempo para mirar atrás. No hay tiempo para llorar a los caídos. En el ritmo implacable de la sabana, el dolor es un lastre que las presas no pueden permitirse cargar. Hay una profunda resiliencia en esta quietud. Para estos animales, sanar no es un proceso médico, sino un silencioso acto de resistencia.
Descansan no para quedarse, sino para prepararse para los kilómetros que aún les esperan. Pronto, la energía caótica es sustituida por el sonido tranquilo y rítmico del pastoreo. Comer es mucho más que alimentarse. Es una forma de recuperar el equilibrio. Cada bocado de hierba ayuda a reconstruir las reservas de energía agotadas y restaura el ritmo sereno de la manada. El instinto les ordena seguir avanzando. Quedarse atrás de la manada significa atraer la atención mortal de los depredadores terrestres. Su extraordinaria resiliencia es la verdadera obra maestra de la evolución. Cuando desciende la hora dorada, el sol africano derrama una luz cálida y compasiva sobre este paisaje hostil. Hoy, el río ha cobrado su precio, alimentando a los reptiles supremos que acechan abajo, pero la manada resiste. La gran migración continúa. Un ciclo eterno de sacrificio y supervivencia que avanza sin descanso hacia la luz que se desvanece. Las montañas rocosas, una espina dorsal de piedra que corta el cielo de Norteamérica. Aquí, la altitud dicta las reglas, y solo los más tenaces sobreviven. A 3.000 metros de altura, el concepto de equilibrio se redefine. La cabra de las rocosas no desafía la gravedad, la comprende. Sus pezuñas actúan como ventosas biológicas. Un núcleo interior blando y gomoso que se amolda a la roca, rodeado por un borde afilado de queratina que se ancla en fisuras milimétricas. Pero en este mundo vertical, el abismo no es el único peligro. El águila real, con una envergadura de más de 2 metros, domina las corrientes térmicas sin gastar energía. Sus ojos procesan imágenes a una resolución letal, escanean los acantilados. Para un cabrito, una sombra que desciende desde el sol es una sentencia de muerte. A medida que el eje de la Tierra se inclina, la tiranía del hielo cede. La primavera en las rocosas no es un despertar pacífico, es un estallido violento de vida. Más abajo de las cumbres desoladas, el paisaje experimenta una metamorfosis radical. El sol primaveral fractura el hielo, desatando torrentes que nutren las venas de la montaña.
En estos prados alpinos, la flora tiene solo una breve ventana para florecer. Es un festín efímero. Rebaños enteros descienden a estas terrazas verdes, aprovechando esta explosión botánica para recuperar la masa corporal perdida durante el crudo invierno. Para mantener esta maquinaria pesada, el oso necesita combustible urgente. Su instinto lo guía hacia las arterias heladas de la montaña, los ríos de deshielo. Aquí, el salmón rojo libra su propia batalla contra la corriente. Es una cápsula pura de energía, un festín denso en lípidos, vital para reconstruir las reservas de grasa del oso tras meses de ayuno. Grizzly entra al agua helada. Su estrategia exige una precisión matemática. El agua refracta la luz, distorsionando la posición real de la presa. El cerebro del oso debe calcular este margen de error óptico en fracciones de segundo. Y ataca. Un zarpazo fulminante rompe la tensión superficial. Sus garras se clavan con una fuerza aplastante. Biomecánica pura en acción. Pero esta abundancia atrae una atención indeseada, y con el deshielo emerge de su letargo invernal el monarca absoluto de este ecosistema, el oso grizzly. ...300 kilos de músculo denso. Su metabolismo de inanición exige calorías urgentes. Observe el enorme montículo de masa muscular sobre sus hombros. Es un motor biomecánico, diseñado para destrozar raíces congeladas o volcar rocas enteras. No se guía por la vista. Su cerebro dedica un espacio extraordinario al bulbo olfatorio. Este radar biológico, 100 veces más sensible que el nuestro, rastrea moléculas en el viento. Puede oler el miedo, o una cría de ciervo wapiti oculta a kilómetros de distancia. Cuando pasa de recolector a cazador, la fuerza bruta se transforma en sigilo absoluto. Con un caminar sorprendentemente silencioso, el grizzly lee el viento, calculando cada paso para amortiguar el sonido bajo sus patas. La táctica no es una persecución prolongada, es la geometría de la emboscada perfecta. Corta las rutas de escape. Espera que la distancia sea mínima. El ataque estalla. El objetivo es el rebaño de cabras. 300 kilos de fuerza bruta aceleran como una locomotora desbocada. El oso grizzly convierte la pendiente en su pista de caza. Las cabras no pueden superar al oso en velocidad pura sobre tierra firme. Su biomecánica no está hecha para el sprint horizontal. Su única ruta de escape es la verticalidad. Corren directamente hacia el abismo. Para el grizzly, su mayor arma se convierte en su debilidad. Su inmensa masa crea un centro de gravedad demasiado alto. Sus garras, diseñadas para cavar y desgarrar, no tienen tracción en la piedra desnuda. Un paso en falso significa ser devorado por la gravedad. El depredador calcula la ecuación y cede. La montaña ha dictado su veredicto. Hoy, en la frontera entre el cielo y la muerte, las cabras sobreviven.
Sikhote Alin, el lejano oriente ruso. Aquí la taiga septentrional choca con la escarcha subártica. Las temperaturas se desploman hasta los 40 grados bajo cero. El semidesierto africano, un ecosistema definido por una amplitud térmica extrema. Las temperaturas de la superficie pueden fluctuar 40 grados Celsius dentro de un solo ciclo diurno. La avestruz hembra ha entrado en la fase previa a la oviposición. Como especie obligada a anidar en el suelo, debe explorar el terreno para localizar una depresión geográfica precisa, un nido comunal excavado. Los criterios de selección ambiental son matemáticamente estrictos, un sustrato óptimo para retener el calor de los huevos durante la noche y un campo visual despejado de 360 grados. En un paisaje patrullado por depredadores supremos, un error topográfico equivale a la eliminación de toda una generación genética. El nido excavado elegido por la avestruz hembra es óptimo, pero está disputado. Un intruso reptiliano, el varano africano. La avestruz hembra inicia una exhibición de amenaza, extendiendo las alas para maximizar su volumen visual. Un punto muerto biomecánico con el varano obliga a la avestruz hembra a ceder el microterritorio. Impulsada por la urgencia fisiológica de una oviposición inminente, recalcula su mapa espacial. El perímetro de búsqueda debe expandirse más allá del radio de forrajeo del reptil. Necesita una matriz ecológica específica, arena gruesa para el drenaje, vegetación escasa para detectar pronto a los depredadores y una exposición solar óptima para incubar pasivamente la puesta durante el forrajeo diurno. El tiempo es el factor limitante definitivo, impulsado por una radiación solar implacable y un severo déficit de humedad atmosférica. El semidesierto africano funciona como un horno termodinámico, donde solo una biología altamente especializada puede mantener la homeostasis fisiológica. La locomoción bípeda permite a la avestruz hembra cubrir enormes distancias con un gasto calórico mínimo. Sus tendones elásticos almacenan y liberan energía cinética en cada zancada, funcionando como resortes biológicos. La avestruz hembra evita instintivamente la vegetación densa. Los depredadores de emboscada, como el león africano o el leopardo, dependen de la cobertura estructural para cerrar la distancia crítica de muerte. Un radio abierto proporciona un sistema óptico esencial de alerta temprana. Identifica un sitio potencial, una depresión natural caracterizada por arena de cuarzo gruesa y bien drenada. Esta composición mineral específica absorbe la radiación solar durante el día, actuando como una batería térmica para la puesta cuando las temperaturas nocturnas se desploman. Los receptores sensoriales de sus metatarsos evalúan la densidad del sustrato. Mediante un movimiento bilateral de barrido, modifica la microtopografía. La geometría resultante está calculada para impedir que un huevo fuertemente calcificado ruede fuera de la zona central de incubación. El plano arquitectónico está completo. Su neuroquímica cambia, reduciendo los niveles de cortisol a medida que disminuyen las amenazas ambientales percibidas. En este escenario implacable, abrazado por el sol, la avestruz hembra ha asegurado el bastión definitivo para la oviposición. La oviposición ha terminado. La avestruz hembra ahora protege una puesta comunal. Cada huevo, altamente calcificado, pesa aproximadamente 1,5 kilogramos y representa una enorme inversión biológica. La incubación diurna es su responsabilidad exclusiva. Su plumaje críptico, de tonos terrosos, actúa como un escudo térmico, interceptando activamente la radiación solar para evitar que los embriones superen su límite térmico crítico de 39 grados Celsius. Tras 42 días de incubación termodinámica, se inicia una secuencia biológica crítica. El neonato utiliza un diente de huevo temporal para fracturar desde dentro una fortaleza de carbonato cálcico de 2 milímetros de grosor. A pesar de su rápido crecimiento, la mortalidad juvenil se acerca al 90%. Cuando detectan depredadores terrestres, los polluelos despliegan una defensa pasiva.
se desploman para imitar el matorral. La avestruz hembra asume dos funciones: espinoso escudo biológico y radar de alerta temprana. Al extender las alas, crea un microclima crítico de sombra, mientras sus globos oculares de 5 centímetros procesan continuamente datos visuales de amenaza a través de la implacable geometría del semidesierto. 3 semanas después de la eclosión, las demandas metabólicas de los polluelos se disparan. Exhiben una asombrosa tasa de crecimiento de 1 centímetro al día, impulsada por un forrajeo constante. Equipada con los ojos más grandes de cualquier vertebrado terrestre, la avestruz hembra detecta una sutil anomalía que altera las ondas térmicas de la maleza. Un varano africano navega mediante datos quimiosensoriales avanzados, sacando continuamente su lengua bífida para extraer la firma olfativa de los polluelos a través del órgano de Jacobson. Su postura extendida y baja anula las vibraciones sísmicas. Un protocolo de acecho ectotérmico evita la detección visual, calculando variables cinéticas precisas antes del ataque. Cuando cesa la radiación solar, el rápido enfriamiento radiativo del semidesierto desencadena una crisis termodinámica para los neonatos. La hembra se transforma en un dosel aislante contra la hipotermia letal, transfiriendo calor corporal mientras su corteza auditiva permanece hipervigilante ante los depredadores nocturnos. El varano calcula el coste metabólico de una confrontación física contra una adulta hipervigilante. El reptil aborta la emboscada, priorizando la conservación de energía sobre la ganancia calórica. Pero las firmas visuales y olfativas de los polluelos han atraído a depredadores mamíferos, licaones africanos. Operan mediante complejas dinámicas de manada, utilizando carreras de resistencia coordinadas para explotar vulnerabilidades en los perímetros defensivos. Mientras tanto, un gato montés africano aprovecha de forma oportunista el camuflaje periférico para acechar a la nidada en medio de esta distracción sensorial. La avestruz hembra responde con biomecánica letal. Sus golpes bípedos frontales actúan como arietes cinéticos, capaces de destrozar la caja torácica de un cánido. Al calcular el alto riesgo de mortalidad, la manada se dispersa. Al maximizar su envergadura, la hembra simula una presencia biológica abrumadora. Ante esta disparidad física, el felino se retira, asegurando el linaje genético por un día más. Una amenaza aérea repentina intercepta un águila marcial. Girando en las térmicas de gran altitud, el águila calcula una trayectoria aerodinámica letal. Al trazar su ataque, el rapaz supremo se prepara para utilizar la aceleración gravitacional en una caída de alta velocidad dirigida a los receptores craneales vitales de la matriarca. El varano regresa, aprovechando la distracción mamífera anterior. Su metabolismo ectotérmico le concede una enorme paciencia biológica, esperando un fallo crítico en la vigilancia maternal. La hembra contraataca al instante, despliega una serie de golpes bípedos de precisión. El puro impacto cinético supera la armadura de osteodermos del reptil, forzando una retirada definitiva. Para neutralizar al último adversario aéreo, la madre avestruz aprovecha su enorme masa biológica, se alza para interceptar al águila y despliega su envergadura dinámica para romper su trayectoria aerodinámica, derrotando la amenaza final mediante superioridad vertical. El asalto depredador de múltiples niveles fracasa. Los sistemas nerviosos simpáticos se regulan a la baja. En este implacable horno cinético, la matriarca ha creado para su nidada un raro y transitorio estado de equilibrio ecológico. Sin embargo, este santuario es fugaz. Impulsada por demandas metabólicas incesantes, la familia debe reanudar de inmediato su travesía nómada por este bioma implacable.
En el cálculo despiadado de la sabana africana, la supervivencia nunca es absoluta, es un impuesto evolutivo continuo. Hasta que estos polluelos precociales alcancen la madurez completa, la matriarca seguirá siendo su escudo biológico definitivo, avanzando hacia la interminable guerra de desgaste que define este bioma semidesértico.